El sitio donde se cree que el Arca de la Alianza estuvo guardada en Israel durante 2 décadas está a punto de ser excavado por primera vez. Según la Biblia hebrea, el Arca de la Alianza es una caja de oro bellamente elaborada que se cree que contenía las tablas de piedra originales con los 10 mandamientos. No solo es una reliquia sagrada, sino que la Biblia también describe su increíble poder, afirmando que los israelitas la usaron en batallas para derrotar ejércitos enemigos e incluso arrasar ciudades enteras. Sin embargo, en algún momento de la narración bíblica el arca desaparece para siempre. Si bien muchos creen que fue destruida durante el asedio de Jerusalén por el ejército babilónico en el año 587 a.C., hay quienes piensan que aún se encuentra allí, esperando ser descubierta. Algunos sugieren que reposa en una cueva oculta en el desierto de Judea, sellada durante siglos. Otros afirman haberla visto y aseguran que está a salvo en una iglesia de Etiopía. Aún así, algunos creen que está enterrada bajo Jerusalén en una bóveda subterránea donde desapareció. La ubicación de este artefacto legendario continúa desconcertando a los arqueólogos bíblicos y alimenta una amplia gama de teorías, desde especulaciones descabelladas hasta conspiraciones entretenidas, pero no verificadas, sobre dónde podría estar. Aquí es donde entro yo. Quiero investigar cuidadosamente este misterio y separar la realidad de la ficción. Así que adentrémonos en la pregunta: ¿está realmente perdida el Arca de la Alianza, el artefacto? Los orígenes exactos del Arca siguen siendo un misterio, pero la Biblia proporciona su propio relato en el libro del Éxodo. Después de que Moisés y los israelitas escaparan de la esclavitud en Egipto, acamparon al pie del monte Sí. De repente, la montaña tembló. El humo envolvió la cima y la voz de Dios resonó desde los cielos. Le ordenó a Moisés que subiera a la montaña, donde permaneció durante 40 días y 40 noches. Cuando Moisés regresó, trajo consigo 2 tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos, leyes sagradas, que formaban parte del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. A cambio de obedecer estas leyes, Israel sería el pueblo escogido de Dios. Poco después, Dios le ordenó a Moisés que construyera un arca para guardar las tablas de forma segura. Le dio instrucciones detalladas diciendo: «Haz un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Recúbrela con oro puro por dentro y por fuera». El arca también fue diseñada con una moldura de oro alrededor y se colocaron 2 anillos de oro a cada lado para que se pudieran insertar varas grandes para transportarla. Dentro del arca se guardaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. La Biblia también nos dice que el arca contenía una vasija de maná, el alimento milagroso que apareció durante la travesía de los israelitas por el desierto, así como el bastón de madera de Aarón, hermano de Moisés. La parte superior del arca estaba adornada con una tapa dorada con 2 querubines enfrentados. Esta tapa era conocida como el propiciatorio y se consideraba la parte más sagrada del arca. Se decía que servía como trono para Dios, quien se aparecería sentado en él ante Moisés y Aarón. El arca se guardaba en una gran tienda llamada tabernáculo, y solo Moisés y Aarón tenían permitido entrar en la zona más interna donde se guardaba. Se creía que allí podían comunicarse directamente con Dios. El arca misma habría sido una visión imponente, no solo por su intrincado diseño, sino también porque representaba la presencia física de Dios en la tierra, así como el corazón simbólico del pacto del Sinaí. Muchos eruditos bíblicos y arqueólogos creen que el arca probablemente existió debido a las medidas detalladas que se encuentran en la Biblia. Parece ser que un escriba registró meticulosamente estas dimensiones, las cuales luego fueron transcritas en pergamino. Además, la tradición de elaborar cofres ceremoniales ornamentados era común en el antiguo Cercano Oriente. El arca se ha comparado a menudo con las antiguas barcas procesionales egipcias, embarcaciones ceremoniales que transportaban estatuas de dioses durante exhibiciones públicas o que eran transportadas a lo largo del Nilo. En 1922, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutón, inicialmente pensó que había encontrado el arca perdida.
Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, resultó ser un cofre dorado para el joven faraón. Aunque no se trataba del arca, el parecido era sorprendente, sobre todo porque una estatua del dios Anubis la coronaba guiando al rey Tutankamón al más allá. Temas similares se encuentran también fuera de Egipto. Un sarcófago fenicio del siglo IX que albergaba el cuerpo del rey Acab representa al dios de la tormenta, Ele, sentado en un trono custodiado por dos querubines. Esto guarda un gran parecido con el propiciatorio del arca, donde se creía que se sentaba el dios hebreo. Curiosamente se piensa que Ele es el precursor del dios bíblico, al que también se suele llamar Ele o Elohim en las escrituras hebreas. Estas conexiones con culturas antiguas cercanas respaldan la idea de que el arca, en alguna forma, pudo haber existido, aunque algunos de sus aspectos más míticos siguen siendo objeto de debate. Quizás el más dramático de estos acontecimientos ocurrió cuando se revelaron por completo los poderes destructivos del arca. Cuando el arca llegó a la ciudad de Bet-Simesh, los curiosos habitantes miraron dentro. Como era de esperar, tal acto de irrespeto fue castigado severamente. La ciudad se incendió rápidamente y el número de muertos varió, llegando una versión a 50,000 personas. Tras presenciar el inmenso poder del arca, los israelitas comenzaron a verla como un arma potencial. Su uso más famoso se describe en el libro de Josué durante el asedio de Jericó. El arca fue paseada alrededor de las murallas de la ciudad al son de las trompetas. Esto se repitió una vez al día, y al séptimo día, todos gritaron al unísono. En ese instante, las murallas de la ciudad se derrumbaron, permitiendo al ejército israelita entrar y aniquilar a los habitantes, siguiendo el mandato divino de no perdonar a nadie. El arca se había convertido en una especie de superarma bíblica. Sin embargo, el arca no garantizaba la victoria en todas las ocasiones. En una historia, fue capturada por los filisteos y llevada a su capital, Asdod. Allí, el arca fue colocada frente a una estatua de su dios, Deón. En represalia, el arca destruyó la estatua y desató una terrible plaga sobre la ciudad. Temiendo el poder del arca, los filisteos la devolvieron apresuradamente a los israelitas, quienes la recibieron con gratitud. Se puede apreciar cómo estas historias bíblicas sobre el arca inspiraron la película de 1981 Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. En la película, los nazis buscan aprovechar el poder destructivo del arca. En un clímax dramático, cuando finalmente la abren, encuentran un destino espantoso representado con prótesis de cera derretida. Es una interpretación creativa y sangrienta del poder legendario del arca, que demuestra la atención de Hollywood a los detalles bíblicos. Una vez que los israelitas se establecieron en la tierra prometida, el arca fue colocada en un lugar de descanso permanente, el templo. Cuando el rey Salomón terminó el templo, el arca fue colocada en la cámara más interna conocida como el lugar santísimo. Una vez al año, en el día de la expiación Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en la cámara sagrada, transfería los pecados de la nación a 2 cabras y luego las sacrificaba en un altar. Rociaba la sangre sobre el propiciatorio del arca. De aquí también proviene el término chivo expiatorio. De nada por la curiosidad. La última mención del arca no se refiere a su destrucción o robo, sino a la orden que recibieron sus custodios de devolverla a Jerusalén tras un período de ausencia. Este acontecimiento tuvo lugar durante la Pascua judía del 18º año del reinado del rey Josías. Alrededor de la primavera del 621 a.C., el arca desaparece de la narración bíblica y no vuelve a mencionarse. Esta desaparición ocurre justo antes de que Jerusalén sufra una gran catástrofe unos 35 años después, en el 587 a.C. Durante el asedio de Jerusalén, el imperio neobabiloniano liderado por el rey Nabucodonosor II incendió la ciudad. El templo fue saqueado y destruido, y gran parte de la población fue asesinada. Los supervivientes fueron capturados y llevados a Babilonia con la prohibición de regresar a su tierra natal. Allí sufrieron grandes penurias y muchos fueron esclavizados. Este período de sufrimiento, que duró 70 años, se conoce como el exilio.
un capítulo oscuro de la historia judía. Tras el exilio, cuando los judíos regresaron y reconstruyeron el templo, no hay mención alguna del arca. Parece que para entonces había desaparecido. Incluso cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo, no hay constancia de que el arca fuera tomada. El historiador judío Flavio Josefo enumera algunos de los tesoros saqueados del templo, pero el arca brilla por su ausencia. Menciona la mesa de oro, el candelabro de oro y otros botines, pero el arca no aparece entre ellos. Algunos han especulado que la ley judía a la que se hace referencia en sus escritos podría ser una alusión oculta al arca, pero esto parece improbable. En el arco triunfal romano que representa este evento, se pueden ver los tesoros sustraídos del templo, incluido el candelabro de oro, pero no hay ninguna mención del arca. Dado su valor e importancia, resulta extraño que un artefacto tan valioso no esté representado. Todo apunta a que el asedio babilónico de Jerusalén en el 587 a.C. fue el momento en que desapareció el arca. La Biblia sugiere que la desaparición del arca está relacionada con esta invasión y la destrucción del templo. En el Talmud, una colección de escritos judíos, los rabinos sugieren que el arca probablemente fue destruida cuando el templo se incendió o cuando fue llevada a Babilonia. Si bien esto es una posibilidad, sigue siendo una suposición. No hay ninguna declaración definitiva en el texto que confirme la destrucción del arca en ese día. Esta falta de evidencia directa deja espacio para muchas otras teorías. Tal vez el arca fue escondida en un lugar seguro antes de la llegada de los babilonios. O tal vez nunca estuvo allí. El arca podría seguir allí hoy esperando ser descubierta. El desierto de Judea. Dada la importancia del arca y el misterio que rodea su destino, han surgido varias teorías sobre su ubicación actual. Algunas teorías son más creíbles que otras, pero he seleccionado 3 de las más plausibles. Una de las fuentes judías más antiguas sugiere que el arca fue escondida en un lugar seguro en algún sitio del desierto de Judea. Esta teoría se encuentra en el segundo libro de Macabeos, un texto apócrifo que no se incluye en todas las Biblias. Los libros apócrifos fueron escritos en los siglos posteriores al exilio babilónico. Y aunque no todas las tradiciones los consideran parte del canon oficial, ofrecen valiosas perspectivas históricas. Se cree que el segundo libro de Macabeos fue escrito entre el 150 y el 120 a.C. y describe cómo justo antes de la invasión babilónica, el profeta Jeremías tuvo una visión de que el arca sería destruida. Temiendo esto, decidió esconderla en el desierto. Según el libro Jeremías, llevó el arca a la montaña donde Moisés había subido para ver la herencia de Dios. Se cree comúnmente que se refiere al monte Nebo en Jordania, la montaña donde Moisés contempló la tierra prometida en el libro del Deuteronomio, aunque esto no está confirmado. Tras esconder el arca en una cueva al pie de la montaña, junto con otros objetos del templo, Jeremías selló la entrada. Algunos de sus seguidores querían marcar el lugar para recuperarlo en el futuro. Pero Jeremías los detuvo diciendo: el lugar permanecerá oculto hasta que Dios reúna de nuevo a su pueblo y muestre su misericordia. Esta críptica profecía no ha impedido que muchos buscadores de tesoros aventureros intenten encontrar el arca en los alrededores del monte Nebo, a pesar de las estrictas regulaciones del gobierno jordano y las severas sanciones por excavaciones no autorizadas. Si bien se han descubierto numerosos objetos cerca de la montaña, la esquiva cueva que contiene el arca aún no ha sido encontrada. Esto ha llevado a los arqueólogos a explorar otros sitios bíblicos, en particular el Monte Sí, lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. El problema es que nadie sabe con certeza dónde se encuentra el Monte Sí bíblico. La creencia más extendida es que se trata de Jabal Musa en Egipto, una tradición que se remonta al siglo VI después de Cristo, cuando se construyó un monasterio cristiano al pie de la montaña. Sin embargo, existen indicios que sugieren que el monte Sí podría estar ubicado en otro lugar. Se han propuesto diversas ubicaciones en Egipto, Arabia Saudita y Jordania como posibles emplazamientos del monte. Sí bíblico, lo que significa que el arca podría estar escondida en cualquiera de estas zonas.
suponiendo, claro está, que no haya sido descubierta ya. Una teoría incluso sugiere que el arca fue hallada durante las cruzadas por los caballeros templarios. Según esta leyenda, los caballeros templarios estaban acampados cerca de las ruinas de Petra, en Jordania, tras oír rumores de que el arca estaba escondida en las cercanías. Exploraron la zona y finalmente hallaron una cueva sin marcar al pie del monte Jabal al-Madba. En su interior, descubrieron tesoros de oro y antiguas reliquias que, al parecer, habían permanecido intactas durante siglos. Al fondo de la cueva encontraron lo que buscaban, el Arca de la Alianza. Cuenta la historia que los templarios llevaron sus recién descubiertos tesoros a Europa, pero mantuvieron el arca en secreto, custodiándola celosamente. Algunos creen que fue llevada a la Catedral de Chartres en Francia. Otros afirman que fue llevada a la finca del noble inglés Ralph Didi, e incluso hay quienes especulan que fue llevada a Irlanda antes de ser enviada a América. Si bien estas historias son fascinantes, hay pocas pruebas sólidas que las respalden. Se basan en gran medida en especulaciones y fuentes dudosas, y la mayoría de los historiadores descartan estas teorías como ideas marginales. Así pues, volviendo a nuestra pregunta principal, la búsqueda del Arca de la Alianza continúa con numerosas teorías y mucho misterio en torno a su destino. La verdadera ubicación del Arca sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Una de las teorías sugiere que el Arca de la Alianza fue escondida en el desierto de Judea, y existen algunas pruebas convincentes que apoyan esta idea. En esta región se siguen realizando importantes descubrimientos arqueológicos, especialmente en cuevas del desierto. En 1946, los pastores beduinos cuidaban de sus cabras cerca de unas ruinas junto al Mar Muerto cuando divisaron unas pequeñas cuevas en los acantilados. La curiosidad los impulsó a subir y explorar, donde descubrieron una colección de vasijas de barro. Tras abrirlas, hallaron una serie de delicados rollos y fragmentos de manuscritos. Estos rollos se habían conservado increíblemente bien gracias al cálido clima desértico, y la antigua escritura hebrea aún era legible. Lo que los pastores no sabían entonces era que habían tropezado con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia bíblica, los rollos del Mar Muerto. Se cree que estos rollos pertenecieron a una secta judía llamada los esenios, quienes los escondieron en las cuevas antes de que su comunidad fuera atacada por los romanos. Esto coincide con el relato del libro de Macabeos, que describe cómo el profeta Jeremías escondió el arca antes de la invasión babilónica. Al igual que las cuevas con los rollos del Mar Muerto, podría haber otras cuevas ocultas en el desierto que posiblemente contengan el Arca de la Alianza si las historias son ciertas. Sin embargo, también es posible que el arca nunca haya sido escondida en el desierto, sino llevada a otro lugar como África. Exploremos esto a continuación. El misterio del Arca de la Alianza. ¿Está escondida en Etiopía o bajo Jerusalén? Durante siglos el destino del Arca de la Alianza ha sido uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Venerada como el recipiente sagrado que contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos, el arca fue, en su momento, el artefacto religioso más poderoso del antiguo Israel. Su desaparición tras la destrucción del primer templo en el 587 a.C. ha dado lugar a un sinfín de especulaciones. ¿Podría el arca existir todavía hoy? Algunos creen que está escondida bajo el monte del Templo de Jerusalén, mientras que otros afirman que reposa en Etiopía, cuidadosamente custodiada por monjes que han jurado protegerla. Según la tradición etíope, una reliquia sagrada se encuentra en Axum, en el corazón de Etiopía, en la antigua ciudad homónima. Un grupo de monjes cristianos devotos afirma haber custodiado el arca durante más de 3000 años. El arca se guarda en la capilla de la tabla, parte de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion. Nadie, ni siquiera las más altas autoridades religiosas, tiene permitido verla excepto un único monje guardián designado de por vida y que jamás puede abandonar el recinto de la capilla. Esta extraordinaria afirmación proviene del Kabra Nagast, un texto sagrado etíope que data del siglo XIV. El libro narra la leyenda de cómo el arca llegó a Etiopía. Según la historia, el rey Salomón y la reina de Saba
Tuvieron un hijo llamado Menelik I. Criado en Jerusalén, Menelik regresó más tarde a la tierra natal de su madre en Etiopía. Sin embargo, antes de partir se dice que sus seguidores sacerdotes del Templo de Jerusalén robaron el arca y la reemplazaron con una réplica perfecta. Menelik, sin percatarse inicialmente de este cambio, supuestamente descubrió el arca en su poder durante su viaje de regreso a Etiopía. En lugar de ser castigados por la ira divina, Menelik y sus hombres resultaron ilesos. Esto se interpretó como una señal de que Dios había dispuesto que el arca fuera llevada a Etiopía, donde fue colocada en Axum y ha permanecido allí desde entonces. Generaciones de cristianos etíopes han mantenido esta creencia y hasta el día de hoy. El arca sigue siendo una de las reliquias más sagradas del cristianismo ortodoxo etíope. Relatos históricos, testimonios de testigos presenciales o mitos. A pesar del secretismo que rodea al arca en Axum, existen afirmaciones de testigos presenciales. Uno de los relatos más famosos proviene de Edward Ollendorff, historiador británico y experto en estudios etíopes. En una entrevista de 1992, Ollendorff afirmó que, mientras estaba destinado en Etiopía durante la Segunda Guerra Mundial, se le permitió ver el arca en secreto. Sin embargo, la describió como una simple caja de madera, probablemente un artefacto medieval, y no el arca legendaria de Moisés. Su declaración puso en duda la afirmación de Etiopía, lo que llevó a muchos eruditos a descartar la historia como un mito. En 2009, un funcionario de la Iglesia Ortodoxa etíope prometió que el arca sería revelada al mundo. Sin embargo, el anuncio fue abruptamente retractado, alimentando aún más la especulación y el escepticismo. La falta de evidencia física y el continuo secretismo que rodea al artefacto han impedido que los eruditos verifiquen la afirmación. La teoría del monte del templo, una cámara oculta bajo Jerusalén. Si bien la tradición etíope sigue siendo convincente, otra teoría sugiere que el arca está escondida bajo el monte del templo de Jerusalén, el sitio del primer y segundo templo. El erudito judío medieval Maimónides escribió que el rey Salomón previó la posibilidad de la destrucción del templo y construyó bóvedas subterráneas secretas para esconder el arca. Algunos creen que antes de la invasión babilónica, en el 587 a.C., el rey Josías pudo haber escondido el arca en una de estas cámaras. La idea de una cámara oculta bajo el monte del templo cobró fuerza en 1981, cuando el rabino Yehuda Getz, rabino principal del Muro de las Lamentaciones, dirigió una excavación secreta bajo el lugar sagrado. Según algunos informes, su equipo descubrió un antiguo túnel que podría haber conducido al lugar de descanso del arca. Sin embargo, las autoridades palestinas descubrieron la excavación, lo que provocó disturbios y su detención. Hasta el día de hoy, el monte del templo sigue siendo una de las zonas políticamente más sensibles del mundo, lo que hace prácticamente imposibles las investigaciones arqueológicas posteriores. Tecnologías modernas, como el radar de penetración terrestre, han ofrecido la esperanza de descubrir estructuras ocultas bajo el sitio. Sin embargo, la precisión de estos métodos es limitada debido a la interferencia de los edificios existentes y las restricciones religiosas. Como resultado, el misterio permanece sin resolver. Otras teorías plantean la posibilidad de que el arca fuera llevada a otro lugar. Más allá de Etiopía y Jerusalén, otras teorías sugieren que el arca pudo haber sido transportada a otro lugar al desierto de Judea. Algunos creen que sacerdotes judíos podrían haberla escondido en el desierto de forma similar a los rollos del Mar Muerto, esperando el día en que pudiera ser recuperada a salvo. Escondites egipcios. Registros antiguos sugieren que refugiados judíos huyeron a Elefantina, una isla en el Nilo, durante épocas de crisis. Algunos teóricos creen que el arca pudo haber sido escondida allí. La conexión con el Vaticano. Algunos teóricos de la conspiración afirman que el arca está almacenada secretamente en los archivos del Vaticano, pero no hay evidencia creíble que lo respalde. El legado perdurable del arca. Independientemente de su verdadera ubicación, el Arca de la Alianza sigue siendo un símbolo de poder divino y misterio.
Su desaparición marcó un punto de inflexión en la historia judía, forzando un cambio de los objetos físicos de culto a los textos y tradiciones sagradas que se convirtieron en el fundamento del judaísmo moderno. Si alguna vez se encontrara el arca, sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos, uno que podría redefinir la historia y la teología. Sin embargo, dado su poder legendario y las advertencias asociadas a ella, quizás algunos misterios, es mejor dejarlos en paz.